Prácticamente todos los autores reconocidos se falsifican, desde Picasso, Van Gogh, un Pinazo, un Goya. Después de las armas, droga, prostitución, luego iría el arte como el cuarto delito. Pero claro, estamos ante un delito que no crea alarma social. Tiene conexión hasta con el narcotráfico, para luego comprar armamento, hay gente que para cometer atentados, hay gente que lo utiliza para vivir bien. Desde el 2014 hasta ahora llevaremos intervenidas unas 5.161 objetos, entre ellos son 329 obras falsas. La operación más importante ha sido la intervención de 4 obras falsas de Picasso que se intentaban comercializar por 130 millones de euros. Es un tema de por sí que ya detectar una obra falsa es complicado. Detectar la que se esté comercializando y encima que sea falsa, pues más complicado todavía. El olfato es que ya tenemos un procedimiento de actuación. Tenemos nuestros confidentes. Una vez que tenemos sospecha de esa obra, consultamos al profesional, quien tiene los derechos de propiedad intelectual o el autor si está vivo. En el momento que nos dicen, en un primer momento, que la obra es falsa, lo que hacemos es intervenirla. Y una vez que se interviene, se le muestra físicamente para que expertice sobre la obra si se trata de una autenticidad o no. Aquí son algunas de las obras intervenidas de Sorolla, José Benlliure, Adrian Broadway. Aquí vemos una obra de López Mezquita. Lo importante que es el reverso de una obra, porque suele aportar mucha información y hay veces que las etiquetas y demás pues te orientan por las diferentes galerías o controles que se le ha hecho a la obra. Aquí obras también de Wilfredo Land se intentaban vender por más de 2 millones de euros a gente adinerada de Miami. Lo que pasaba anteriormente a nosotros nos sorprendía porque cuando se intervenían obras se daba cuenta la autoridad judicial, y si la autoridad judicial no le podía imputar un delito de estafa contra la propiedad intelectual, esas obras se devolvían. La verdad es que nos sorprendía porque esto es como si devuelves un billete falso. Lo que vas a intentar es pues colarlo en este caso.